de lo que pensé. Bien, a continuación vamos al teléfono, el 22992 para que usted pueda hacer sus consultas. Estamos hablando sobre cómo trabajar con los niños en el consultorio dental. Así es, ¿y por qué es importante? Pues nuestras primeras citas. Para empezar preguntaremos en qué momento es apropiado hacer la primera cita con el odontólogo, doctora Carmen. Es muy importante realizarlo en los primeros años de vida. Es más, podríamos decir que desde que la madre está gestando al bebé es importante que la madre tenga también una cita odontológica. ¿Por qué? Porque como sabemos durante el embarazo hay muchos cambios hormonales, también de la absorción del calcio por parte del bebé. Entonces la madre gestante también debe de recibir citas odontológicas mínimo unas 3 veces durante todo el embarazo. Y los niños, por supuesto, durante los primeros meses de vida. ¿Por qué? Porque ahí también se le inculca a la madre, se le dice cómo es que debe de realizarse la limpieza de los niños. Se le habla un poquito también acerca de la dieta, qué productos consumir, qué productos no, y cómo realizar una correcta higiene. Así no se tenga dientecitos aún, pero sí la limpieza de las encías. Y más adelante, cómo irlo haciendo con los primeros dientes. ¿Qué pasa cuando ya los llevamos a los pequeños al centro dental y ahí empieza la resistencia del niño, ¿no? Yeah. Tal vez alguien le contó en el colegio, no sé, o un primito, o siente el ruido de la máquina. Ajá. Sí, eso es muy típico en nuestros pequeños pacientes. ¿Qué se suele hacer en estos casos? Muchas veces, antes de acudir a la primera cita, si por ahí tenemos contacto con los padres, irles diciendo que les vayan informando un poquito qué es lo que su amiga odontóloga les va a realizar en el consultorio. Por ahí a manera de juego, como que los mismos papás curan los dientecitos, a ellos abren la boca, tratar de motivarlos, hacer que la cita odontológica se convierta en una aventura, en algo bonito para ellos, en un juego más que nada. Entonces, motivarlos por ahí de repente, no necesariamente con objetos materiales, eso tampoco no estoy muy de acuerdo. Pongamos que el papá, ya, si abres la boca te compro tal cosa, lo haces porque como que un poco el niño está ya predispuesto, si hago esto es porque me van a comprar. No, simplemente que él lo haga de una manera natural, que lo haga de una manera alegre. Estos pacientitos que muchas veces no colaboran en una primera cita, en una segunda o tercera cita lo logran hacer al 100%, logran colaborar muchísimo. Como repito, la primera cita, hacerla un juego, hacerla un diálogo, una verdadera aventura, y muchas veces involucrar a los padres también en esta parte de la terapia odontológica, ¿no? Ahora, ya he visto niños que inclusive con dientes de leche ya los tienen cariados o cafés dañados. Y la explicación que a veces le da el pediatra, no sé si el odontólogo, es que muchos de ellos han sido niños prematuros, que han llevado muchas medicinas o han tenido muchas inyecciones pues, en su etapa de primeros días, y que eso ha afectado su dentadura. Pero me vas a responder después de esta consulta, pero tenemos una llamada al aire. Aló, buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Reina? ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Elise de Cerro Colorado. Buenos días, bienvenida. Quería consultarle a la doctora. Tengo un bebé y ¿cuándo sería apropiado iniciar la limpieza de los dientes o cómo podría realizar la higiene de la boca? ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé? 2 meses. 2 mesecitos. Gracias, Lisa. Gracias, Lisette. Ok, muy buena pregunta, Lisette. Mira, en estos casos, ¿qué es lo que se suele hacer? La mamá se coloca una gasa. Esas gasas las venden en farmacias, es fácil de conseguir, que no tienen esos hilos que se desgranan, son unas gasitas cuadradas pequeñas, son muy fáciles de conseguir, son pequeñitas. Eso lo envuelves en tu dedo índice y simplemente con la gasita seca, ojo, no gasa humedecida, la gasita seca le pasas por las encías, para que en esa gasa se impregne la leche o restos de algún tipo de papillitas, comiditas, algo que pueda estar ingiriendo. Me dices que tiene 2 meses, entonces la lechecita que puede estar ingiriendo se adapte a se impregne en esta gasa. Entonces de esa forma le realizamos una correcta higiene. Todavía no utilizar ningún tipo de pasta, por ahí en alguna oportunidad una mami escuché agua con oxigenada, puede ser, algún tipo de solución le suelen dar a los pequeños. Bicarbonato. No, bicarbonato, en fin, no, simplemente agüita pura, agüita tibiecita, simplemente le lavas primero y después con la gasa seca le limpias para que sobre la gasa se impregne restos de lechecita que puedan estar quedando. Otra cosa muy importante, cuando aparezca el primer diente, Lisette,
evita darle leche por las noches, o sea, que se quede dormido con el biberón. Si en caso lo hiciese, se logra acostumbrar a eso, igual, utilízame la misma técnica, porque en la noche es cuanto más rápido se reproducen los microorganismos. Esa lechecita se descompone en los pequeños dientes que recién tienen los bebés y es cuanto más rápidamente ataca los dientes y surgen las famosas caries de biberón, que en un momento lo vamos a conversar. Bueno, la consulta que te decía, ¿no? Estos niños que tienen los dientes dañados y que muchas veces dicen que es por exceso de medicamentos, ¿es real? Sí, eso es muy cierto. Cuando ocurren en piezas tempranas o de leche temporarias, puede ser algún tipo de alteración por parte de la mamá, algún tipo de medicamento, antibióticos que ha tomado y que en la etapa gestacionaria, cuando han estado formándose estos dientecitos de leche, ha surgido algún tipo de alteración justamente por una medicación. Entonces, se manifiesta en manchas en la dentición primaria. Cuando ocurren manchas en la dentición secundaria o ya dientes permanentes, es porque el niño durante toda su etapa de niñez, por ahí un poco de adolescencia, es que ha ingerido sobre todo antibióticos. Las tetraciclinas tienden a pigmentar mucho las piezas dentales. ¿Que hay tratamientos? Hay tratamientos. ¿Que hay solución? Sí, pero como que es un poco más largo y si son criaturitas es un poco más tedioso, ¿no? Pero se puede solucionar. Muy bien. ¿Qué pasa cuando uno de los niños nace con algún tipo de malformación? Podría ser labio leporino, sabemos que ahí hay un problema también a nivel de la encía. ¿O otro problema? ¿En qué momento se empieza a tratar el tema dental? Sí, ya el tema del labio leporino es inmediato. O sea, tenemos que evaluar cierto tipo de factores, cierto tipo de signos, le llamamos, que hay en boca para poderlo derivar con un cirujano maxilofacial, que es quien realiza este tipo de cirugías mayores, vamos a decir. ¿Por qué? Porque si no lo logramos hacer a tiempo, el niño va a tener muchos problemas al deglutir, al respirar, al pasar el bolo alimenticio, o sea, todo se va a complicar. Una cosa genera otra. Muchas veces el labio leporino incluye fisura de paladar. Fisura no, son unas aberturas en el paladar, entonces también altera la parte respiratoria. Entonces todo eso lo logra hacer a temprana edad el cirujano maxilofacial. Claro que es el odontopediatra quien detecta todo este tipo de anomalías para poderlo derivar de repente con otra especialidad, para que ya lo vea detalladamente el caso en sí. Y claro que esto tiene un seguimiento, no es que lo ven de pequeño, solucionaron el tema y ahí quedó. No, porque esto luego, si estamos hablando del labio leporino, va ayudado de un foniatra para que él pueda ayudar en la parte de vocabulario, gesticular cierto tipo de frases, de palabras, ¿no? O sea, es toda una serie de especialidades que van de la mano. Otorrino también, por lo mismo de paladar hendido. Entonces, todas las especialidades se complementan para poder dar solución a este tipo de alteraciones o malformaciones congénitas, ¿no? Ahora, yo llevé a mi hijo al odontólogo, estaba sin ningún problema, pero me recomendó sellantes, se los puso. ¿Por qué son importantes? Excelente. Los sellantes hoy en día son sumamente importantes, tanto para dentición temporaria como para dientes permanentes. Por lo general, en los dientes permanentes son los primeros molares que salen a la edad de los 6 años. ¿Por qué son importantes? El sellante me cubre ciertas fosas, fisuras que tienen, ojo, las muelitas, solo las muelas, dientes anteriores, de canino a canino no, se coloca sellantes a nivel posterior, las muelas, con la finalidad que cuando el niño coma, el alimento resbale. O sea, no se retenga dentro de la muela o premolar. Como repito, cabe decir en dientes tempranos o de leche temporarios o en piezas permanentes. Ahora, el tiempo de vida de un sellante es de máximo 3 años. De acá a 3 años renovamos estos sellantes, pero estamos con la seguridad que esas piezas siguen sanas. Ojo que también mucho influye las visitas periódicas al odontólogo. Sabemos que hay que hacerlo cada 6 meses. Así como en los adultos es necesario hacer las limpiezas, en los niños es necesario hacer sus controles y fluorizaciones. Pero el tema de sellantes es sumamente importante. Si los papás están viendo que ya van erupcionando poco a poco las piecitas permanentes, esas piecitas irlas sellando. Y repito, igual con las piezas temporarias. Y tengan por seguro que sus niños nunca van a tener un dolor dental, una caries, nada. Estar muy al tanto de los sellantes, irlos renovando cada cierto tiempo.
Por supuesto que también influye mucho la dieta, ¿no? Si es un niño pues que consume muchos azúcares, no tiene una higiene adecuada, en fin, el tiempo de vida del sellante va a ser relativamente menos, ¿no? Pero en sí el sellante es un gran protector de las piezas dentales. Cuando empiezan a salir los dientes de leche y estos salen un poco torcidos o en muy mala posición, ¿hay que esperar a que cambie esos dientes o desde ya empieza el tratamiento? Ok, por lo general los cambios de piezas anteriores es entre los 6 a 8 años de edad. No doy un margen grande porque según la literatura es 7, pero a veces hasta los 8. En estos casos se puede ir haciendo algún tipo de corrección. Ojo, no estamos hablando de brackets propiamente, porque los brackets se utilizan en piezas permanentes, que ya van a durar para toda la vida, pero sí en los dientecitos de leche o temporario, que vemos que por ahí ya están exfoliando, se están saliendo y están surgiendo los permanentes, pero en mal posición, mal posicionados, en esos se puede ir haciendo algún tratamiento. Esto lo llamamos la ortopedia. Son cierto tipo de aparatologías, pueden ser fijas o removibles, que se puede ir ayudando al niño, sí, se puede ir guiando la erupción, pero repito, tratamiento propiamente de ortodoncia, brackets, no, es cuando ya tienen piezas permanentes, la gran mayoría erupcionadas. ¿Y la fluorización en niños, qué tan importante es? Sumamente importante. Esto lo realizamos cada seis meses. Tenemos varias técnicas. En los más pequeñitos se suele hacer tipo barniz, porque tú sabes que en un pequeñito es difícil colocarle una cubeta de plástico. Entonces como que pinceleamos los dientecitos con un barnicito que no tiene ningún sabor, no tiene ningún olor, es sencillo. En los pequeños, un poquito ya más grandes, cabe decir 4 o 5 añitos, utilizamos sí cubetas, que son unas plásticas que se colocan tanto arriba como abajo durante el lapso de un minuto. Estos son sumamente importantes, el flúor, porque remineraliza las piezas que están en erupción, como que protege, forma una barrera protectora contra la caries, ¿no? Una vez que realizamos el flúor en consultorio, por lo general le decimos a los papis que el niño no consuma ningún tipo de alimento, incluso ningún tipo de bebida ni agua, durante el lapso aproximado de 1 hora. No es que vaya a pasarle algo al niño, simplemente que el efecto se neutraliza. Entonces, 1 hora el niño con este flúor en boca, suficiente. Esto cada 6 meses. La colocación solo dura 1 minuto. En casa es lo que tiene que estar 1 hora sin probar alimento alguno. Muy bien, esas son recomendaciones súper importantes porque hay que pensar en el cuidado de nuestros chiquititos desde pequeños. A veces uno espera, o como en nuestra época, no esperaban a que recién estemos llorando con dolor de muela y recién ahí ibas al médico, e inclusive ya era directamente una extracción, ¿no? Ahora ya se hacen endodoncias en niños también. Sí, por supuesto, podemos salvar a veces pequeños restitos, pequeños dientecitos que ya la caries son muy profundas, se hacen endodoncias en niños. Bueno, tienen otra terminología, son las famosas pulpectomías o pulpotomías. Pero sí, la finalidad es la misma, mantener el dientecito en boca. ¿Por qué? Porque es muy importante que ese restito, ese pequeño diente, se mantenga ahí en esa posición hasta que salga el permanente. ¿Qué pasa si yo saco ese dientecito de leche? Ya es un diente de leche, va a cambiar, como a veces me dicen los papis, no es un diente de leche, ¿para qué salvarlo? Hay que sacarlo. Lo sacamos, los dientes vecinos me hacen esto, cierran ese espacio y el permanente por donde debería salir, sale mal posicionado. Entonces trae una serie de problemas, maloclusión, empaquetamiento de comida, en fin. Cuando hoy en día se puede realizar tratamientos endodónticos en pequeñitos, hay técnicas, hay cierto tipo de alternativas en las que al niño le podemos colocar anestesia, porque a veces es el miedo del papá, no más que nada del papá. Pero doctora, ahora la anestesia, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo le colocamos? Pero es local, ¿no? Es local, es anestesia local. Hay cierto tipo de pastitas que le echamos al niño para que él no sienta el inconcito. ¿No? Como repito, todo es cuestión de técnicas en odontopediatría que hacemos que el niño tenga la menor molestia, el menor trauma posible, ¿no? Pero sí se puede realizar en endodoncias en nuestros pequeños pacientes. Sí es factible realizarlos. Muy bien, así que usted puede hacer sus consultas al 229922 porque estamos hablando sobre algunos problemas dentales en los pequeños. Es importante la recomendación que tú das, que cuando estamos con los dientecitos de leche también hay que tratarlos, también en todo caso hay que curarlos y no dejar que simplemente pase. Como son dientes de leche ya los van a mudar
y van a salir nuevos, porque probablemente ahí sea donde empiezan algunos problemas. Pudiera darse el caso de que el niño tiene sus piezas, digamos, bien formadas, pero un dientecito se le cayó quizás y el padre espera porque se le caiga o pide que se lo saquen. El próximo diente que va a salir, ¿puede también salir cariado? ¿La carie puede quedar ahí? Ya, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Cuando la caries es demasiado profunda, o sea, ya estamos hablando de repente de un proceso infeccioso en el diente temporario de leche, se forma una pus localizada en lo que es el ápice, la punta, la raíz del diente. Y pensemos que está muy cerca, en las proximidades de ese ápice, la pieza permanente que recién se está formando. Entonces, esa pus, esa materia, sí puede alterar la formación del diente permanente. Eso sí podría suceder, que alteran la formación, y cuando sale el permanente sale muchas veces con manchas oscuras, tanto como una caries no, pero muchas veces no tiene la formación que deseamos, la formación perfecta de una pieza dental, sale con cierto tipo de alteraciones. Eso, como repito, producto de una fuerte infección que hubo en una pieza temporaria. Muchas veces hasta hay inflamación de la carita, las famosas fístulas, que es cuando la pus drena por la encía, se forman como unas, hoy en día le dicen las famosas postemillas, nosotros le decimos las fístulas, que es una materia, es una pus localizada, no tiene por dónde drenar y drena a través de la encía. Entonces, todos esos factores son importantes para la erupción perfecta de un diente permanente. Evitar que llegue a estas condiciones una caries en una pieza temporaria, ¿no? Muy bien. Bueno, las recomendaciones ya están hechas. Usted tiene que preocuparse también por los dientes de sus pequeñitos. Está bien que se les vean muy bonitos, pero hay que acostumbrarlos a que se cepillen los dientes. Nosotros debemos acompañar ese cepillado hasta que ya puedan hacerlo solos, que más o menos a los 6 años, digamos. Antes no hay que dejarlos solitos tampoco, porque solo se lavan adelante y se sigue acumulando la comida atrás. Y llévenlos a su primera consulta. Por supuesto, lo pueden hacer con la doctora Carola Avelina. Esto en, por supuesto, Biotit Perú. Queda en la avenida Víctor Andrés Belaúnde 337 en Yanaguara. O puede comunicarse al 250077 o al 959-741416. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, los esperamos. Muchas gracias. Y gracias también a Fernandito Yaguno de Marketips Perú, que trabaja pues el marketing de Biotit y nos trajo hoy día la doctora. Bueno, nos vamos a la pausa y venimos con ¿qué? Con la cartelera. El día de hoy se cambian las películas en el cine, así que con eso regresamos luego. Hoy estrena Sumario, ¿no? Ya, acá. Ayer creo que fue el estreno en Lima. Bueno, de eso vamos a... Estreno, la alfombra roja. Ya venimos.